Buenos días, nosotros somos Nicolás, Ana María e Isabela y a continuación les hablaremos de la historia de Colombia entre 1915 y 1930. El poder político de esta época estaba dividido entre los partidos políticos conservadores y liberales con un 70%, la gente común con un 20% y los campesinos con únicamente el 10% de la población. Los presidentes pertenecientes a este periodo fueron José Vicente Concha entre 1914 y 1918, el cual decidió mantener a Colombia en una posición neutra frente a la Primera Guerra Mundial. El segundo fue Marco Fidel Suárez entre 1918 y 1921, el cual creó la doctrina de la estrella polar, es decir, la libertad de conciencia. Esto fortaleció las relaciones con Estados Unidos. El general Pedro Anhelo Ospina fue presidente de 1922 a 1926. Él creó los ministerios de Educación, Salud y Hacienda. Además, creó el Banco de la República y finalmente invirtió en ferrocarriles. El último presidente de este periodo fue Miguel Abadía Méndez, de 1926 a 1930. Él arregló los límites marítimos con Nicaragua en el Tratado Esguerra-Bárcenas. En cuanto a los hechos históricos más importantes de este periodo, tenemos primero, en 1926, la huelga de los trabajadores del ferrocarril del Pacífico debido a las malas condiciones de trabajo. La noche entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga Magdalena, ocurrió la masacre de las bananeras por parte del ejército de Miguel Abadía Méndez, en donde cientos de los trabajadores de United Fruit Company, que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo, murieron ese día. En cuanto a lo económico, las exportaciones de Colombia mejoraron debido a las ventas de café y petróleo. Esto se debe a que en el periodo conocido como el despegue cafetero, entre 1900 y 1928, el café se convirtió en una de las fuentes de ingreso más representativas del país y era comercializado hacia Europa y Estados Unidos. Además, Colombia en este periodo recibió los 25 millones de dólares de indemnización por la pérdida de Panamá, que habían sido acordados en el Tratado Thomson-Urrutia. En 1923, con la creación del Banco de la República, se logró la conversión del papel moneda y se pudo adoptar una moneda única en el país. En 1929 comenzó un periodo conocido como la Gran Depresión. Este periodo afectó la economía colombiana, haciendo que el precio del café bajara y los indicadores económicos del país se convirtieran en cifras angustiantes. Por otro lado, el país experimentaba en este momento una división muy marcada entre la región occidental y oriental. En la occidental del país predominaba la producción cafetera y se asentaba fundamentalmente sobre la economía parcelaria. Adicionalmente, esta región creó una sociedad económica y políticamente estable, contribuyó a la acumulación de capital y la ampliación del mercado. Ahora les hablaremos de la historia de Colombia entre el año 1986 al año 2000. El primer presidente de este periodo fue, entre 1986 y 1990, Virgilio Barco Vargas. Él emprendió el esquema gobierno-oposición para acabar con los vestigios del Frente Nacional. Entre 1990 y 1994, César Gaviria Trujillo fue presidente. Él logró impulsar la Constitución de 1991, la cual renovó los cimientos institucionales del país. Entre 1994 y 1998, Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal, creó el Ministerio de Cultura y además entregó tierras a las comunidades indígenas y afrocolombianas. Entre 1998 y el año 2002, Andrés Pastrana fue presidente. Él intentó una negociación con las FARC, pero fracasó debido al exceso de temas de negociación y faltas de estrategia negociadora por parte del gobierno. Los hechos históricos de este periodo son: el 11 de marzo de 1990 ocurrió la séptima papeleta. Este fue un movimiento estudiantil ante las elecciones en donde se propuso incluir una reforma constitucional. Debido al hecho anterior, en 1991 se hace la reforma oficial de la Constitución Política de Colombia. En las últimas décadas, la economía colombiana se caracterizó por mantener un crecimiento estable en comparación con otros países de América Latina. En estos años, el PIB trimestral creció a una tasa promedio de 3,2% y se presentaron únicamente 4 momentos de crecimiento negativo. Entre esos está 1983 y 1991. Además, entre 1985 y 1990, el crecimiento promedio del nivel de empleo fue de 3,9%, mientras que para el periodo de 1991 a 1996 fue de 4,7%. En conclusión, podemos afirmar que sin importar lo distantes que son estos dos periodos de la historia, los problemas generales de violencia y egoísmo fueron básicamente debido a la cultura colombiana. Esto llevó a distintos problemas sociales, económicos y culturales
created using Powtoon.